Esta mañana, ya casi tarde, no quiero extenderme mucho, vamos a presentar al predicador. Y para este tiempo, para mí es un honor, un privilegio tener a nuestro pastor, Juan Carlos Quiterio, con la exposición del poderoso mensaje de la palabra de Dios. Amén. Aplauso al Espíritu Santo. Va a dar a Dios, déselo con fuerza, aleluya. ¡Qué gloria! Hoy la casa tiene motivos especiales para estar alegre, amén. Gloria al Señor. Para mí es una honra tener con nosotros a nuestro hermano pastor La Sala, mi dupla en Columna de la Verdad, ¿verdad? Siempre conmigo, ahí aguantándome todas mis travesuras y todas mis cosas. Gloria al Señor. Y el abuelo de todos mis hijos, amén. Gloria al Señor. Estaría de más decir que también el padre de mi esposa. Gloria al Señor. Pero para nosotros es un gozo. Hoy nosotros estamos contentos, además de esto, porque hoy se celebra un día muy especial. Pues históricamente hemos escogido, y qué bueno que se escogió, un tiempo para conmemorar la razón por la cual nosotros hoy vivimos una fe. Amén. Y esta fe es en Cristo. ¿Cuál es la razón por la cual todavía nosotros creemos en Cristo? Creemos en Él porque Él resucitó. Porque de lo contrario, nuestra fe sería vana. Nuestra lucha y nuestra milicia en este evangelio de nada serviría. Así que yo quiero concluir este maratónico sermón de las 7 palabras con una intervención que he titulado 7 secretos guardados en las últimas palabras de Jesús. 7 secretos guardados en las últimas palabras de Jesús. Mire, en el concilio de Nicea, en 325, estamos hablando del siglo IV, es donde se llega finalmente a una conclusión, o más bien a un acuerdo, para celebrar lo que nosotros conocemos hoy como la Semana Santa. Y esto es debido a que se estuvo discutiendo durante tiempos en qué fecha se celebraría la Pascua para los cristianos y la Pascua para los judíos. Pues en aquel momento las autoridades de la iglesia actuante en ese momento pues decidió celebrar primero la Pascua un día domingo que no necesariamente coincide con la Pascua judía, pero se realizaba independientemente del día de la semana que cayera esta. Ahora, ¿cuál era el plan para la iglesia actuante en ese momento? Que nunca coincidiera con la judía para que no se confundiera una práctica con la otra. Es un aspecto histórico, estamos hablando del siglo IV, año 325 después de Cristo, y que es interesante conocerlo. Ahora, en el marco y en el contexto de lo que conocemos como la Semana Santa o la Semana Mayor, se estila predicar el sermón de las 7 palabras, por lo cual han pasado por aquí algunos 7 hermanos que nos han ayudado y han iniciado este maratónico sermón de las 7 palabras. Y yo quiero tomar este espacio para resumir 7 secretos guardados en estas últimas palabras de Jesús. Yo quiero iniciar, número 1, hablándole de esta palabra: perdónalo porque no saben lo que hacen. Y aquí se utiliza el término saber, porque lo que Jesús está aludiendo acerca de la acción en que estaban a punto de cometer y que ya habían iniciado aquellas personas que dice la Biblia que por manos de inicuos, es decir, tuvieron que ser extranjeros que llevaron a Jesús al sacrificio, ya que
los sacerdotes actuantes de la religión judía en ese tiempo le hicieron saber expresamente al procónsul o al administrador de la justicia en ese momento que ellos no tenían capacidad ni jurisdicción para aplicar la pena de muerte, aunque estos tenían la ley judía. Ahora yo quiero centrarme en lo que pasa en este pasaje, y es que Pablo revela en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 7 al 8, cuando dice: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El 8 dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria y a su nombre. Fíjense que Jesús dice: ellos no saben lo que están haciendo. Jesús sabía que Él era el Señor de gloria. Ellos ignoraban la magnitud del problema en el que ellos estaban metiendo. Sin embargo, el apóstol Pablo, versado y conociendo plenamente todas el entretejido misterio que había en la escritura acerca de Jesús, él dijo: no, esta gente realmente, como dijo Jesús, no sabían lo que estaban haciendo y en el lío que se estaban metiendo, porque ellos, de haber conocido realmente que este era el Cristo y que al morir en esa cruz iba a redimir los pecados de todo el mundo, siendo ello inicuo, dejándose usar de manos del diablo, fue una estrategia fallida, fue un error del enemigo permitir que llevaran a aquel inocente a la cruz por manos de aquellos que prestaron su fuerza, su juicio y su entendimiento para que esto se diera a cabo, porque esto fue lo que dio al traste con el pecado, esto fue lo que terminó con el imperio de la muerte, y esto finalmente fue lo que hizo que el hombre tuviera la victoria que el enemigo intentó impedir desde hacía miles de años. A su nombre. Por lo cual Pablo dice: si ellos hubieran tenido un mínimo de conciencia de que allí en esa cruz todos los pecados del mundo habían de ser absorbidos, que todo el perdón de la humanidad había de ser operado en ese momento, si se estaban dejando usar del diablo, debieron ir donde su diablo, el Señor lo reprenda, y decirle: es una estrategia que va a ser contraproducente, porque va a terminar por convertir en héroe al que tú querías aplastar. Recuerda que tú quisiste matarlo cuando en tiempos en que los reyes de Oriente venían a buscarlo, y mandaste a matar a todos los niños. Recuérdate que tuvo que su madre huir con la barriga. Recuérdate las veces que quisiste matarlo antes de tiempo, las amenazas para que no subiera a la cruz, para matarlo en la calle, buscando ocasión de hacerlo caer, para que sea ajusticiado antes de tiempo y de la forma no correcta, y ahora terminaste enviándonos a nosotros a hacerlo cumplir con su propósito. Denle un aplauso al Señor. Note que Judas, cuando lo va a entregar, le dice, Jesús le dice: haz lo que viniste a hacer, amigo. Porque el que empuja a Jesús a cumplir con el propósito de su existencia y de su venida a esta tierra es en esencia su amigo. No te sorprenda cuando tú eres empujado con dolor a cumplir con la asignación que Dios te mandó a hacer en este mundo. Eventualmente vas a ver como un estorbo, vas a ver a alguien como insistente, como fustigador, como una persona que te hostiga, pero es el que te está empujando a tu propósito. Diga conmigo: yo voy a mi propósito. Así sea empujones. Dilo, no tenga miedo. Así sea empujones, yo voy camino a mi propósito. Aleluya. Entonces Pablo está claro de esto.
Ahora, Pablo lo sabía. Ahora, hubo un momento en que Claudia, la esposa de Poncio Pilato, también lo demuestra cuando ella tiene una visión, cuando está ella durmiendo de madrugada y se levanta sudorosa, nerviosa, agitada, buscando a su esposo, cuyo lugar en la cama está vacío, y sale despavorida y corriendo. Cuando ella no lo ve, era probable que él estaba negociando con aquellos que venían a porfiar por el arresto de Jesús. Y ella quería contarle algo que le sucedió. Muchos historiadores concuerdan en que esta mujer, la esposa de Poncio Pilato, llamada Claudia, le estoy hablando del capítulo 27 de Mateo, verso 19, ya ella probablemente había sido evangelizada o había tenido algún tipo de contacto con la fe de los cristianos. Pero cuando esta mujer tiene este sueño, se levanta perturbada porque ve que el Señor de gloria se le aparece, y cuando ella ve a los sacerdotes, a Caifás y a Anás, que ya eran parientes, era una relación entre suegro y yerno, y estaban allí tratando de hundir al que era su salvación. ¿Qué sucede? Que esta mujer no quiere interrumpir, pero luego llama al marido a sol, le dice: mira, no tengas tú nada que ver con este justo, porque ahora que yo veo, yo venía a contarte un sueño, pero ahora que yo estoy viendo, esa cara que tú tienes ahí es la misma cara que yo vi en el sueño. Tuve un sueño con este hombre, y en el sueño vi que era inocente. En el sueño vi que él era la verdad. En el sueño vi que él no tenía culpa para que le acusaran. Al contrario, él llevaría las culpas. En mi sueño vi que él era el dador de la vida. Esa pregunta que hiciste a Jesús, ¿qué es la verdad?, que todavía anda flotando en el aire, esa pregunta queda contestada mirándolo a él. Él es la verdad. A su nombre. Se dice que Poncio Pilato quedó muy nervioso desde ese momento. Corrió al patio, se lavó las manos. Desde entonces nunca más tuvo tranquilidad, porque ya esa mujer le había dicho que con ese hombre estaba pasando algo. Según dicen muchos historiadores, este hombre terminó echándose sobre su propia espada, suicidándose a causa del conflicto mental que entró luego de haber, Dios mío, cedido a la presión. Diga conmigo: cedido a la presión. ¿Cuántas personas saben, ya conocen, ya tienen de fuente segura cuál es la mejor alternativa para su vida, y escogen por la que la mayoría usa? Solo unos pocos, escogidos valientes, se deciden a andar en contra de la corriente río arriba, a pesar de que esto no parece ser lo más razonable y lo más popular dentro de la sociedad donde se desenvuelven. Número 2, en verdad te digo, hoy estará conmigo en el paraíso. 43 de Lucas 23. Entonces Jesús le dijo que estarás conmigo en el paraíso, en hebreo Pardes, que significa jardín o parque, un lugar tranquilo y apacible, y coincide perfectamente con el término que se utiliza en el Nuevo Testamento, paradisos, que significa un jardín o un lugar de felicidad, un bosque, aludiendo a un lugar donde reina realmente la paz que todo hombre busca, pero que nadie está dispuesto a pagar el precio por ella. Él le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo ha venido a prometerle paz a las personas, pero sin embargo, Él no vino a este mundo a traer paz, sino espada. Escúcheme bien, porque la paz que Jesucristo ofrece, Él fue claro y dijo: yo le doy paz y mi paz le dejo, pero yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo espera una paz donde no tenga que hacer ningún tipo de esfuerzo. Jesús dijo: miren, yo he venido aquí para traer paz, no a traer paz sino espada.
Y en medio de esa tormenta y turbulenta vida de persecución a causa del espíritu del anticristo que está operando, parece que tu paz tiene riesgo. Pero Jesús te manda a dormirte en la barca y a tener paz cuando hay tormenta. Pablo se dormía en la cárcel. Jesús se dormía en la barca. Los apóstoles adoraban en las persecuciones, porque el cristiano tiene una paz que no es como el mundo la da, sino como Cristo prometió que la daría. A su nombre. Hijo mío, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre, al discípulo que amaba, que estaba frente a él, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Me llama la atención dos cosas. Y es que primero, él le dice madre, y segundo, le dice mujer. Aquí hay una codificación de lo que Jesús está profetizando alegóricamente sobre este joven. Número uno, aparece la palabra madre, que en hebreo es em. Em es la partícula inicial de la palabra emuná, que significa cumplimiento, significa pacto, significa ley, significa regalo, significa estatuto. Y es precisamente la palabra que se utiliza para decir corrección, crianza y amonestación. Es decir, primero le dice madre, he ahí tu hijo. Y luego le dice mujer, perdón, hijo, he ahí tu madre. Y luego le dice mujer, que es la palabra matétere, que viene de una palabra griega que significa llegar a ser. Llegar a ser. Es decir, solo apegado al emuná, al estatuto de Dios, tú puedes llegar a ser lo que Dios dijo que puedes llegar a ser. No existe ninguna otra forma de que ninguno de los apóstoles, ni el mismo Juan, llegara más allá del propósito al que Dios le mandaba, sin que antes estuviera acogiéndose a la palabra. Jesús le dijo a los judíos que se habían arrepentido: si permanecen en mi palabra y mi palabra en nosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí aparece la misma combinación. Si permanecen en mi palabra, la emuná, la ley, el estatuto, seréis, el verbo ser, que le dice: mi palabra te va a permitir ser lo que Dios dijo que tú debes llegar a ser. Alguien diga: yo seré. Solamente serás si te mantienes apegado a la palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo así: Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me recuerda lo que dice Isaías 53, versículo 3, cuando dice: como que escondimos de él el rostro. ¿Qué es la palabra rostro? Isaías está diciendo que alguien en la eternidad había escondido de él el rostro. Y entonces, cuando busco la palabra rostro, es la misma palabra panín que se utiliza en el Salmo 16, del 10 al 11, cuando dice de esta manera. Salmo 16:11 dice así. Si usted quiere, léalo conmigo. Aleluya, a su nombre, a su nombre. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esa palabra presencia es literalmente la misma palabra panim que se utiliza para decir en Isaías: como que escondimos de él el rostro, el panim. Jesús en un momento se sintió aislado de la presencia. Diga conmigo: fuera de la presencia, fuera del panim de Dios, fuera de la esencia del Padre, de la persona misma de su Padre. ¿Pero por qué? Porque cargaba todo el pecado de la humanidad, a causa de lo cual el hombre debió haber sido consumido si aparece delante de Dios con semejante carga. Jesús tuvo que sentirse solo porque había en él depositado, reunido, como si lo hubiera atraído como imán, el pecado tuyo en la eternidad, y el pecado mío, y el pecado de todos sus contemporáneos.
Isaías profetiza acerca de él que algo como eso iba a suceder, como que ocultarían de él el panim para que él luego lo experimentara. 750 años después, él tuvo que testificar: me has negado tu panim, me has abandonado y me has sacado de tu presencia. Es así como se siente el pecado. Si tú no te acuerdas ya cómo se siente cuando estaba lejos de Dios, Jesús te lo está recordando para que nunca más regreses a los pecados que Él ya te limpió. A su nombre, a su nombre. Recientemente me dio mucha tristeza encontrar a alguien, a la persona a la cual Dios me usó para tener una sanidad tremenda en su vida, una sanidad que fue notable entre sus vecinos y familia. Y un día se me acerca y yo no lo reconocía bien, andaba pidiendo supuestamente para operar la enfermedad que ya Dios le había sanado, enfermedad por la cual se vio postrado. Y lo vi pidiendo en la calle, mendigando a costa de una enfermedad que ya Dios le quitó. Y hay personas que no entienden que lo que ya Dios te limpió, si lo vuelves a recoger, te puede llevar a una condición peor que la anterior. Ese pecado del cual tú gemías, que querías escapar, eso que te ataba antes, no puede ser precisamente lo que tú mismo estés procurando hoy, si ya Dios te sacó de las garras del mismo infierno. ¿Alguien bendice a Dios? Tengo sed. Después de esto, subiendo Jesús, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Dipsao es la palabra que se utiliza para decir literal o figurativamente que tienes sed de algo o que está atraído poderosamente hacia algo. Dipso es la palabra que te conecta con algo que tú tienes un profundo deseo y con lo cual tú tienes una entrañable vinculación. Jesús dijo: tengo sed. Por eso él mismo, hablando en el monte, del sermón del monte y de la bienaventuranza, dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús sabía que era el momento preciso para tener sed, porque si él profetizó que los que tuvieran sed serían saciados, ese era el momento en donde por fin se le dio la oportunidad de raer con la injusticia, de acabar con el pecado, y dijo: tengo sed. Y de seguro que su padre lo saciaría. Hay una bienaventuranza para los que quieren andar en justicia y los que tienen sed y se sienten atraídos hacia la justicia. Todo está consumado. En el mismo capítulo 30 del 19, Jesús dice esta palabra que escrito en griego dice teteleste, o como se deletrea en el griego la transcripción es tetelestai. Consumado o completado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo así: consumado es. Esta palabra tetelestai viene de teleo, que significa descargar una deuda. Como en el Salmo 130, cuando dice, versículo 8, dice lo siguiente. Si usted quiere, vaya conmigo al Salmo 130, verso 8, que ya nos vamos. Salmo 138 dice: y él redimirá a Israel de sus pecados. Les hablaba en la enseñanza que la palabra redimir significa un rescate, habiendo pagado la deuda de un artículo, persona o esclavo que estuviera comprometido económicamente con otro acreedor. Y usted lo redime pagando lo que cuesta el precio de esa liberación. Esa palabra se aplica para redención. Y es cuando Jesús dice: consumado es, que viene de teleo, que significa descargar la deuda. Jesús sabía que ya era la hora de entregar el Espíritu y completar la paga del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Jesús es vida eterna. Y alguien debería darle un aplauso por esto.
es la palabra yibda, que se utiliza como separar, descargar o rescatar algo, liberarlo para preservación. Eso hizo Jesús. Preservó tu vida cuando tú mismo la desestimaste. Y por último dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, según Lucas 23:46. Allí Jesús expiró y entregó para que por fin el hombre pudiera hallar aliento en el aliento que salía de su boca. Allá en el Edén, Dios expiró en la nariz del hombre para que el hombre fuera un ser viviente. Otra vez en el Calvario, Jesús entregó de su espíritu, Jesús entregó de su aliento para que tú tengas vida, para que tú tengas de su espíritu, para que tú seas ahora lleno de su esencia. Yo no sé si estoy solo por aquí o qué. Concluyo diciendo que estas 7 palabras contienen 7 secretos que la iglesia debería entender. Esto no se ha celebrado todo el tiempo, sino que en el año 1932, por ahí, el arzobispo Remigio celebró esto un día viernes. En el año 1943 volvió a celebrarse un día 23 de abril. Como se celebraba en los siglos 6 y 7 después de Cristo, en donde un grupo de personas salía a pregonar a caballo las palabras de Jesús. Entonces vino a ser una celebración del día 7 de abril del 1944, y a partir de ese momento, cada año, todos o mayoría de los países celebran esta Semana Santa, terminando con un día especial para hablar de esas últimas palabras insignes del Cristo de la Gloria, el cual un día como hoy resucitó, y junto con él resucitaron cientos y se aparecieron a muchos. Como diría el apóstol Pablo: si Jesús no resucitó, vana es vuestra fe. Dale un aplauso al Señor. Que Dios te bendiga.